Hola chicos, muy buenas noches. Hoy hemos tocado el tema de la alabanza. Y ahorita está dando un poco de sueño, pero hay que continuar. Bien, la alabanza. Vamos a ver a la luz de la Biblia cómo la alabanza despierta bendición. Hechos capítulo 16, del versículo 16 hasta el 39. Aquí entra a escena dos personajes, Pablo y Silas. Dice, una vez mientras íbamos al lugar de oración, Pablo y Silas iban camino a la sinagoga a conversar con Dios. Dice, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. O sea, era una divina. Haciendo eso había ganado mucho dinero para sus dueños. Ellas nos seguían a nosotros y a Pablo, dice Pablo y Silas, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Entonces, Pablo y Silas, cada vez que iban a la sinagoga, sufrían de estos calificativos ya muy incómodos para ellos, porque vamos a ver en el versículo 18, dice que ella hizo eso por muchos días, o sea, siempre estaba molestando ya, ¿no? Hasta que Pablo no soportó más, dice en el versículo 18, y entonces se dio vuelta y le dijo al Espíritu, por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Lo que está haciendo Pablo es reprendiendo a este espíritu malo. De inmediato el espíritu salió de ella, este espíritu del diablo. De inmediato el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava que se les había sumado al negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Estos dueños de esta esclava divina, al ver que ya su empleada, su esclava, ya no tenía este espíritu de bendición, se les fumó el negocio, entonces fueron a acusar, a agarrar a Pablo y a Silas. Dice que cuando los presentaron ante las autoridades le dijeron, estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. Estos dueños de esta divina dijeron esto, ¿no? Entonces la multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron la ropa de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y los aseguró los pies en el cepo. Entonces, Pablo y Silas fueron a prisión, los llevaron injustamente a la cárcel. Vamos al versículo 25, ya estando en la cárcel, Pablo y Silas, dice que a la medianoche Pablo y Silas estaban orando o conversando con Dios y cantando canciones a Dios. Ahí vamos a detenernos un rato. Vemos que Pablo y Silas no están en una buena situación, están en una situación de no tan cómoda, una situación de aflicción, una situación no tan agradable. Estaban presos, han sido golpeados, imagínate, injustamente, y estaban en prisión. Y en ese momento cuenta la Biblia que ellos empiezan a conversar con Dios, orar a Dios, y empiezan a cantar canciones a Dios. Empezaron a alabar a Dios. Y lo que aquí vamos a ver en lo siguiente es qué es lo que despierta esa actitud de alabar a Dios. Dice, y los otros prisioneros lo escucharon, bueno, los que estaban alrededor de la prisión, ¿no? Los otros que estaban presos. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces la reacción de este prisionero, de este carcelero, es que quería matarse, porque si sus autoridades se enteraban que los presos habían fugado, iban a pensar que estaba haciendo mal su trabajo y lo iban a matar. O sea, ese temor tenía este carcelero. Dice, el carcelero le dijo a alguien que trajera luz. Corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso dijo el carcelero a Pablo y a Silas.
Lo que aquí también podemos ver que este carcelero pudo reconocer que todo lo que estaba pasando era algo divino, algo de Dios. Y eso es lo que despierta cuando uno alaba a Dios, cuando uno le canta a Dios, despierta bendiciones de Dios. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hace esta pregunta el carcelero. El versículo 31 le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa, le dice Pablo y Silas. Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Bueno, le mostró esa hospitalidad, ¿no? Dice que le lavó las heridas, lo atendió, les dio alimento a ellos. Él y toda su familia del carcelero festejaron porque ahora creían en Dios. Temprano en la mañana las autoridades enviaron unos guardias a decirle al carcelero, suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo, las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y vayan. Las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y váyanse en paz. Eso le dice, bueno, las autoridades a Pablo, ¿no? Y vemos más adelante también que Pablo reacciona, dicen que nos han metido injustamente a prisión, somos ciudadanos romanos, no nos han dado una sentencia y estamos en prisión. Pablo dice que ellos mismos vengan y nos saquen, ¿no? Entonces vienen las autoridades y Pablo y Silas salen de prisión. Y eso es todo lo que provoca la alabanza, es todo lo que despierta esa bendición de cantarle a Dios. Hay muchas formas de alabar a Dios con nuestra obediencia, pero específicamente aquí estamos hablando del fruto de labios que confiesan su nombre, de alabarlo a Él por lo que Él es. Y ahora hay otro punto muy importante. Cuando uno alaba a Dios debe hacerlo entendiendo, comprendiendo la letra de las canciones. Yo debo entender la letra del autor de las canciones, debo comprender lo que canto. Bien, ahora vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. ¿Cuál es la actitud correcta para alabar a Dios? Dice, pero llegará el momento, y en efecto ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así, con esa actitud espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Hay que adorarlo espiritualmente, hay que adorarlo con sinceridad, nos dice la palabra de Dios. Así que cuando uno escucha una alabanza, una canción cristiana, debe alabar a Dios con esta actitud, en espíritu y en verdad, con sinceridad, con honestidad. Dedicarle la canción a Dios, entender lo que cantamos y cantarle a Dios, alabarlo a Él. Recordemos que esa actitud despertará bendición para nosotros. Bien, otro punto importante es que, por ejemplo, en el Día de la Madre, cuando uno alaba o canta, a una mamá, le dedica una canción, o le dedica una carta, o le da un regalo, la mamá se siente alegre, se siente feliz de esos detalles. Entonces, cuando uno también alaba a Dios, uno va a alegrar el corazón de Dios, se va a sentir contento. Entonces, de esa misma forma como podemos alabar a nuestros padres, podemos dedicarle muchas cosas a nuestros padres, de esa misma forma también podemos hacerlo hacia Dios. Recordemos, adorar en espíritu y en verdad. Esa es la actitud que Dios desea a la hora de cantarle, de adorarle. Bien, vamos ahora a Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22.
Vamos a ver dónde podemos encontrar a Dios, que dice la Biblia. ¿Dónde está Dios? Salmos capítulo 22, versículo 3. Voy a leerles en versión Reina Valera y también en versión PDT. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios está en medio de la alabanza. Él habita, Él se encuentra, Él está posicionado, Él está ahí, en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Quieres encontrar a Dios? Búscalo en medio de la alabanza, con la actitud correcta espiritual. Busca a Dios en medio de la alabanza. Ahí se encuentra Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 22, versículo 3, ahora en versión PDT, la versión que tenemos. Dice: sin embargo, tú eres santo, tú estás sentado como rey, y tu trono son las alabanzas. Él está ahí. Su trono son las alabanzas que te rinde Israel. Entonces Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora, entendiendo eso, debemos hacerlo de la manera adecuada, comprendiendo la letra de la canción, dedicándole una canción a Dios, adorándolo a Él porque Él es Dios, nuestro creador. Bien, chicos, hoy hemos tocado el tema de la alabanza. Podemos hacerlo en cualquier momento, podemos alabar a Dios en cualquier momento. Puedes hacerlo ahorita, después de ver este video. Puedes hacerlo en tu casa, un momento adecuado donde no hay interrupción. Podemos hacerlo en la casa de Dios, lógicamente también en la casa de Dios o donde nos encontremos. Así que cada vez que escuchemos una alabanza, recordemos que Dios está ahí y debemos adorarlo en espíritu y en verdad, y alabarlo por lo que Él es. Esa actitud de alabar a Dios, de alabanza, va a despertar bendición en nuestras vidas. Muy buenas noches, chicos. Bendiciones.